Buenos días a todos y a todas, a las que estáis y estáis aquí presencialmente y a los que estáis siguiendo este congreso en línea. Bueno, vuelve a ser un placer estar conjuntamente de nuevo después de 5 años aquí. Y a mí, María y Lidia me han hecho un regalo, igual que a vosotros, porque vamos a tener unos ponentes de lujo que, bueno, primero ya me he disculpado porque tienen tanto que decir que solo les damos 20 minutos, ¿no? Pero bueno, la vida es así y sin debate porque en fin, son el modelo de congreso que siempre estamos dando vueltas. Al final decidimos ponencias breves, ¿no? Y que si alguno de vosotros o alguna de vosotras pues quiere contactar con ellos, ya sabéis, porque son personas muy próximas. Hay 3 partes de esta parte dedicada más a temas de salud. Todo es salud, todo es salud. Lo que hemos estado hablando antes seguramente desde mi visión de salud pública también lo era, pero en este momento, digamos, vamos a hablar especialmente en las mesas que ahora nos ocupan. Habrá 2 diálogos, bueno, una ponencia del doctor Manel Esteller, que nos va a hablar de avances en epigenética, que ahora concretaré un poco su biografía, los elementos importantes y mi relación con Manel Esteller, que es un hilo conductor de empatía, no sé cómo, porque lo hicimos regresar del mundo, o sea que y esto nos unió, a pesar de que salió perdiendo seguramente desde el punto de vista de recursos económicos, pero hay una estima al país que lo agradecemos, Manel. La segunda mesa, además, hoy es un día muy especial, es el Día del Cáncer de Mama, Mundial del Cáncer de Mama. Y tenemos otro privilegio, la doctora Saura, que nos va a hablar de dónde estamos, qué hemos hecho en los últimos años en positivo y hacia dónde vamos. Y la tercera va a ser un diálogo sobre salud íntima reproductiva con 3 titulares, digamos. Uno es ¿caduca la vida sexual de las mujeres? Segundo, que la maternidad debe salir del armario y por tanto no puede ser un tema solo de mujeres y tabú porque los datos son los datos que tenemos. Y tercero, cómo la piel, el cuidado de la piel va a ser un elemento muy importante también de calidad de vida, no solo de la piel, sino de nuestro bienestar. En la primera, voy a ser muy breve en las presentaciones para no robar tiempo a ellos, a los ponentes. El doctor Manel Esteller. El doctor Manel Esteller és de Sant Boi de Llobregat, ho dic perquè él siempre lo dice, y reivindica sus orígenes. Es médico, precisamente su tesis doctoral era sobre cáncer de endometrio, luego hizo trabajos sobre cáncer de mama en Escocia, luego en Johns Hopkins y esa semana, no sé si alguna de vosotros ha visto, pero la Universidad de Stanford lo ha escogido entre uno de los máximos exponentes de la ciencia a nivel del mundo. Y se dedica a esta palabra un poco rara, que es la epigenética. Pero tiene un elemento muy importante. Él volvió a España después de muchos años fuera, al CENIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. No sé cómo lo conseguimos, que Madrid nos lo dejara, seguramente porque él quería volver y su familia, seguramente, más que nosotros. Pero bueno, regresó a España y en 2008 se incorporó primero al IDIVELL, al Instituto de Investigación vinculado al Hospital de Bellvitge y al Instituto Catalán de Oncología, y desde el 2018 es director del Instituto de la Fundación Josep Carreras y trabaja especialmente sobre epigenética. ¿Qué es la epigenética? Me sirve uno de sus títulos de los libros de divulgación, porque tiene una característica personal, el doctor Esteller, muy especial, que escribe libros de divulgación. Y ha escrito un libro que nos explica qué es esta palabrota, que es queremos no ser nuestro ADN. No nos conformamos al determinismo que tiene la biología. Simplifico, pero bueno, simplificar yo creo que ayuda en la vida, ¿no? Las cosas complejas. Esto dicho tan fácil es muy complejo desde el punto de vista de la investigación. Pero aquí vienen el estrés, la alimentación, la actividad física, nuestras relaciones personales, nuestra capacidad y el contexto, en fin, estas cosas son las que él está estudiando y con logros significativos. También muchos otros libros, dice que ahora está a punto de sacar otro libro sobre envejecimiento, como no nos resignamos al envejecimiento, digamos. Por tanto, Manuel, muchas gracias. Tiene una agenda que ya podéis imaginar y en fin, no sé cómo acude a nosotros, y esto también lo digo por todos los ponentes que habéis visto hoy de siempre, vienen sin cobrar,
Esto es otra cosa importante, ¿eh? No les pagamos, ¿eh? Bueno, Manel, ya lo sabes, ¿eh? No, ya lo sabías, ¿no? No, es una ironía, ¿eh? Pero quiero decir que personas tan atareadas, que todo el mundo quiere que vayan a hacer ponencias, que encuentren un espacio para nuestro congreso, creo que es de agradecer públicamente y quiero hacerlo. ¿Eh? ¿Mm? Sí, y hay un pasador. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Quisiera agradecer la amable invitación de estar aquí y la más que amable introducción de la doctora Marina Geli. Estaba mirando, porque los científicos nos gusta contar cosas, números. Estaba mirando, creo que hay dos señores, solo uno allí y otro allí detrás, escondido, que los he visto. Y eso también refleja mucho, cuando doy charlas de salud, el público es mayoritariamente femenino. De divulgativas, no científicas. Científicas hay más o menos, ahora cada vez es más femenino, pero está más balanceado. Pero en divulgación en salud y en hábitos de salud es básicamente femenino, un 70% del público. Y eso ya me gustaría pues, que los hombres como mínimo se preocuparan tanto como las mujeres por su salud, ¿no? En ese sentido, que estuviéramos como mínimo igualados en ese otro punto. Les voy a hablar hoy brevemente de lo que hablamos de la epigenética, de lo que hacemos en el laboratorio. Esta investigación se realiza ahora en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, en el campus de Badalona en Canruti, en la montaña. Si se quiere realizar una visita, también más que invitadas de estar allí. Lo organizamos con comunicación y podéis visitar el centro, pues es muy bonito y alejado de la contaminación todavía. Estamos en la montaña, es una ventaja. Quisiera empezar con esta diapositiva, con el concepto de epigenética, que es muy complejo, como se ha mencionado, pero es sencillo al mismo tiempo. Podemos imaginar que la genética es un abecedario y la epigenética es su ortografía y su gramática. Esta metáfora quizás lo ilustra un poco. La genética, sobre todo, es el ADN, el material genético, el ADN. Y el ADN de todas las células humanas es el mismo. Pero a pesar de ello, hacen cosas distintas. La célula del ojo coge un fotón y lo transforma en un mensaje neuroquímico para que veamos un árbol, básicamente. Y una célula del intestino coge un poco de comida y es capaz de absorberla y pasa al torrente sanguíneo. Pero el ADN es el mismo. Lo que cambia es el sentido. Cambia el sentido. Es como una palabra que si pones acento abierto, cerrado, pones exclamación o no, significa una cosa o la otra. Básicamente es lo mismo. Son marcas químicas que controlan el ADN. Esta diapositiva la hizo Waddington, que fue el padre moderno de la epigenética, y lo que muestra arriba es esa bola que en función de si va cayendo por un lado de la colina o en el otro, pues quizás si cae por un lado empezará a originar neuronas, pero si cae por otro lado, esa célula madre, que también es la célula madre, curiosa traducción, esa célula madre empezará a originar un colon o un páncreas, depende, o una piel, donde va cayendo. Y va cayendo en distintos sitios porque las marcas químicas lo empujan de un sitio al otro. Esas marcas químicas nos definen como especie, como seres individuales, pero al mismo tiempo también son modificables por el ambiente. En ese sentido. Por eso también, lamentablemente, para las fumadoras, malas noticias, porque los cambia como no deberían, estas marcas químicas, también. Por tanto, el ADN es esta combinación de A's, T's, C's y G's, y la modificación epigenética que más estudiamos en el laboratorio es que esta C tiene un acento o no. Y cuando tiene el acento en nuestro genoma, normalmente eso significa que ese gen no está activo. Ese gen ha perdido su actividad. Ese acento lo llamamos químicamente metilación. Es una marca química que acentúa la C, el ladrillo C del ADN, y silencia los genes. Por tanto, aquí tenéis químicamente esto, el láser está... Bueno, veis químicamente aquí la reacción, y básicamente cuando está metilado el ADN está off. No se origina gen, ese gen no produce proteínas. Cuando está on, se produce. Por ejemplo, el ojo no ha de producir hemoglobina, porque la hemoglobina ha de estar en la sangre para llevar oxígeno. ¿Qué sentido tiene en el ojo? Ninguno. ¿Qué sucede en las enfermedades? Que esta fidelidad de expresión se pierde. El cáncer no recuerda cuál es su función. Hace otras cosas, es muy egoísta, solo quiere proliferar, crecer, escaparse, dar metástasis, etc.
Incluso las demencias también se pierden. Las demencias se pierde esa memoria de las células. Esas neuronas no recuerdan que su función es otra, básicamente, y se quedan básicamente como adormecidas. Un poder de la epigenética queda demostrado cuando en este estudio demostramos que incluso personas con el mismo ADN, que son los gemelos monocigóticos, aquellos que podéis tener hijos o seáis gemelas monocigóticas, pues sabemos que una vez una es más alta y otra más baja, otra un poco con más sobrepeso y otra con menos, una más tímida y otra mucho más outgoing, de salir más, ¿no? Pero su ADN es el mismo, por tanto no está en el ADN eso. ¿Dónde está? Pues demostramos que en parte está en cómo se controla el ADN. Hay diferencias epigenéticas que permiten explicar el comportamiento distinto de gemelos monocigóticos, de estos gemelos. Y si hablamos de cáncer de mama, podemos poner un ejemplo, este ejemplo lo estudiamos hace años también. Son pues, dos mujeres que son portadoras de un gen del cáncer de mama hereditario llamado BRCA1, pero son gemelas monocigóticas, por lo tanto tienen la misma mutación ambas. Pero una tiene el cáncer hereditario a los 30 y la otra a los 60. ¿Cómo es posible este decalaje de edad si todo es igual, el ADN es igual? Porque vimos que ya en la glándula mamaria de la mujer que iba a desarrollar el cáncer antes, y hay alteraciones epigenéticas, esos puntos naranjas que aparecen en las gemelas que iban a tener el cáncer de forma precoz. Ya había empezado el proceso, había diferencias epigenéticas. Quizá lo más conocido en nuestro campo, en cáncer, es de que nosotros tenemos unos genes que empujan el cáncer, oncogenes, y genes que lo previenen, antioncogenes, o genes supresores de tumores. Pues encontramos hace años que muchos de estos genes que eran anticáncer, las células del tumor los reprimen, están reprimidos. ¿De Con la manifestación está reprimida, pues lo mismo. Esos no hablan, básicamente. Y no hablan para quejarse de que para frenar el cáncer. Entonces, hay muchos genes supresores tumorales que están inhibidos en cáncer solo por mecanismos epigenéticos. La ventaja de esto es de que hay algunos fármacos epigenéticos que son capaces de devolver actividad a estos genes, porque no están rotos, están simplemente durmiendo allí. Estos fármacos están aprobados para leucemias, linfomas, sarcomas, y en mama todavía no. En mama hay muchos ensayos clínicos intentando encontrar el espacio adecuado para su aprobación. Podemos hacer fotos epigenéticas grandes, las llamamos epigenómicas, ¿no? Como grandes. Estas fotos son estas fotos de aquí. Y aquí veis, por ejemplo, cómo clasificamos los tumores. Los tumores de mama no son uno, son muchos tipos. La doctora Saura os explicará mucho mejor los tipos que hay. Muchos tipos. Pues esos tipos se pueden clasificar de muchas formas. Por la expresión genética, por la epigenética, por los cromosomas, etc. Pues la epigenética es una que clasifica también, puede decir, la gravedad o la agresividad de los tumores de mama. Simplemente haciendo estas fotos. Y también, por ejemplo, subtipos de tumores de mama. Sabemos que el tumor de mama en personas obesas va peor normalmente que en personas no obesas. Pues el tumor de mama de las personas obesas tiene un perfil epigenético distinto al tumor de mama en una persona que no es obesa. Eso tiene que ver con los lípidos, el efecto de los lípidos en la epigenética, etcétera, etcétera. Aquí tenéis, por ejemplo, a mí me gusta esta diapositiva, pues arriba tenéis nuestras colaboradoras, ¿no? Las investigadoras de cáncer de mama, que todas son mujeres también, y que nos consultan en mi laboratorio. Pues, dice, Manel, ¿por qué no miramos la epigenética de ese tumor que tengo aquí? De ese tumor de mama, ovario, endometrio, etcétera. Y tienen sus preguntas, cada uno tiene sus preguntas concretas. Una me preguntará, ¿la resistencia o sensibilidad a Herceptin tiene que ver con la epigenética o no? Pues lo miramos. ¿La quimioterapia clásica tiene que ver o no? Pues lo miramos, etcétera, y colaboramos con ellas en todos estos estudios. Ahora tenemos un estudio con el grupo Ágata, por ejemplo, mirando la metilación de forma global, así predice subtipos de forma más detallada de tumores de mama. Una cosa que también hacemos es, si la epigenética te da una pista de alguna sensibilidad a un fármaco, te da una pista. Y hay un gen importante, como es BRCA1, que es un gen que repara el ADN, y se ha tenido debe ser suerte, pero no es suerte, es la investigación y dinero para hacer investigación, que se ha encontrado que las mutaciones en línea germinal, es decir, hereditaria de este gen, se asocian a un riesgo de cáncer de mama y ovario. Y además se ha probado un fármaco, son fármacos que tienen un efecto especial contra estas portadoras, contra estos tumores en estas portadoras de estos genes. Pero el problema de esto es de que son muy pocas las portadoras, muy poca población.
muy pocas. Nosotros lo que también propusimos, y también siguen los ensayos en ese sentido, es de inactivar el gen BRCA1 por metilación, también predice respuesta a estos fármacos. Se llaman inhibidores de PARP. Pues también produce sensibilidad a los mismos. Otro estudio que os quiero también, epigenético, que quiero mostrar, y voy acabando también en ese sentido, este de aquí me gusta también, este es un test que diseñamos para encontrar el origen de las metástasis. Porque hay casos clínicos que se llaman metástasis de origen desconocido. La paciente debuta con una metástasis, pero no sabes de dónde viene. Pronóstico fatal, porque ya es metástasis y además no sabes qué hacer, porque no sabes qué tipo de tumor es. Entonces, como la epigenética es tan buena para dar identidad a las células, distinta entre el ojo, el pecho, la piel, etc., pues usamos esta epigenética para predecir el tipo de tumor. Es, otra vez, muy similar al juego ese. Muy similar al juego ese. Es decir, este tumor tiene bigote, es rubio y lleva sombrero, vale, pues cáncer de páncreas. Básicamente. Es decir, te da las variables epigenéticas, te dicen qué tumor es. ¿Eh? Y esto puede dar pistas interesantes. Os presentaré un caso, pero ahora se me ha ocurrido un caso, me está presentado allí también, que este caso fue un señor, pues interesante este señor, porque tenía una metástasis de origen desconocido, le hacemos el test y nos dice que tiene cáncer de mama. Claro, el oncólogo piensa que estamos un poco locos todos en ese momento, porque esto fue hace unos años. Pero claro, el cáncer de mama también sucede en hombres, es muy frecuente y el oncólogo de entrada no piensa que una metástasis viene de un cáncer de mama. Pero ese señor, al explorarlo, pues tiene un poco de ginecomastia. Y encajaba. Y se le encontró finalmente un tumor de mama pequeño que había dado una metástasis en ese señor. Pero quiero mostrar este caso, también es un caso muy, muy interesante, que esta ya es una chica que llega con una metástasis de origen desconocido, se le hace el test y la epigenética dice que esa metástasis viene de un tumor de mama. Y se busca, y sí, tiene un tumor de mama. Se le comunica, y entonces ella dice, ¿sabes qué? Al médico le dice, ¿sabes qué? Mi madre también tuvo un tumor de mama. Y mi abuela murió de un mal feo, ¿no? Porque antes no se hablaba de cáncer, de un mal feo, un mal feo, ¿de acuerdo? Y tengo otra prima que también tuvo un tumor en el pecho. Dice, oye, pues esto, ¿y cuándo lo tuvieron? Pues dice las edades, estas edades. Entonces, eso parecía que ese era un caso de cáncer de mama hereditario. Y entonces se hizo el análisis genético y esa chica tenía mutación en BRCA1 hereditaria. Y esa persona ahora es tratada con un fármaco específico, con un inhibidor de PARP. Hemos pasado de una metástasis que no sabes nada qué hacer, no sabes ni lo que es, a sabes que es un tumor de mama que es susceptible de recibir terapia con PARP, un inhibidor de PARP. Que es un caso muy ilustrativo del poder de las técnicas nuevas, ¿no? Moleculares, ¿no? Siempre digo, una inversión de 200 euros al principio te va a dar un rendimiento al final increíble. Porque si no, estos pacientes también hacen todo tipo de pruebas que al final son muy caras y no les dan resultado. Yo creo que es un ejemplo de aplicar estas medicinas moleculares y epigenómicas. Yo casi acabaría aquí, solo deciros de que el cáncer es un problema muy complejo, como todas las enfermedades humanas, o casi todas, incluso las monogénicas, las enfermedades raras, y han de implicarse, evidentemente, los biólogos, que ven las células como estas cosas complejas que están allí, los químicos, porque son mucho más directos los químicos, y los físicos ya os cuento, la célula la ven así, cuadrada. Pero ¿cómo la ve el médico? Pues el médico dice, esa célula está aquí dentro, ¿no? En este paciente, porque ellos no ven células directamente, ven los pacientes en su globalidad. Y siempre decimos, y es totalmente cierto, de que no hay enfermedades sino enfermos, en ese sentido. Entonces, lo ve ahí dentro, ese paciente. Pero también añado otro factor, y es que el factor económico. Es decir, no debe haber ningún motivo económico que nos frene para hacer buenos diagnósticos, ya sean radiológicos, de imagen, histológicos, moleculares, porque esos van a dar mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Y en eso estamos. Quisiera agradecer a mi grupo y a los financiadores. En Estudios y Carreras, desde mi llegada, me gustaría poner esto porque también nos valoran esto y por tanto es algo que no nos valoran, sino que creo firmemente. Desde nuestra llegada al equipo de nueva dirección, ya revertimos las tijeras de género en nuestro instituto, no solo en las becarias, el punto más bajo, sino en jefas de grupo ya tenemos 50% hombres y mujeres, cuanto antes eran un 90% hombres. Y creo que esto va
Pues sí, va a crecer, se puede crecer mucho más. Sí, va a crecer más, seguramente, porque a las nuevas generaciones en biomedicina, como sabéis, en las carreras universitarias el 70% son mujeres. Pero son brillantes y hemos conseguido recuperarlas, no sé cómo tampoco, para el instituto, pero han sido recuperadas la mayoría del extranjero. Y me gustaría acabar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hemos entendido y nos ha costado ver cómo, antes hablábamos de genética y ahora debemos hablar de genética y de epigenética. Y una pregunta que el tiempo pues todavía tenemos. ¿Qué factores están en vuestra investigación o investigación a nivel mundial correlacionados con ese elemento del interruptor que me parece muy interesante, ¿no? Que tú siempre cuentas pedagógicamente? Has comentado tabaco, pero la obesidad, en algunos casos. Es decir, ¿qué elementos hacen que tú actives o no actives tu predisposición a tener, en este caso hablamos de cáncer, pero también seguramente otras enfermedades? Creo que este es un elemento muy importante. Y segunda pregunta, doctora Estallé, ¿en qué momento debemos hacer análisis epigenéticos o qué hacéis con los clínicos? Me refiero, porque los grandes avances, y seguramente la doctora Saura comentará, especialmente en cáncer de mama, pero en otros cánceres, digamos, de base genética o de base epigenética, vienen para la personalización, que no solo mejora el diagnóstico y la indicación de tratamiento, pero al mejorar y personalizar el tratamiento tenemos menos efectos secundarios. Y esto es un elemento muy importante porque la calidad de vida, a partir del pronóstico de la enfermedad, viene en muchas ocasiones determinada. Y, por tanto, quería saber si hay factores externos, que ya sabemos que tienen que ver con el interruptor protector, que se encienda o que se apague, o que no se encienda, digamos, el factor genético de predisposición al cáncer, y otro en la vida diaria hoy y en los próximos 5 años. ¿Qué ves tú? Y si en la epigenética se ha introducido visión de género, no hablo de profesionales, sino el elemento sexo, si se analiza de manera diferenciada en la epigenética. Sí, sí. En cuanto a los factores externos que son capaces de modificar la epigenética, el epigenoma, son los mismos que los factores que modifican el genoma, pero a mucho menos dosis. Es decir, el cambio epigenómico es el primero, después el genómico. Entonces, el gran factor número uno en las sociedades occidentales que modifica la epigenética es el tabaco. Número uno, por tanto, y tiene la ventaja de que es reversible hasta cierto punto, que después de dejar de fumar eres capaz de volver un poco atrás en la epigenética, mientras no haya lesiones genéticas muy importantes. Entonces eres capaz de volver atrás, por lo tanto siempre es bueno dejarlo, pero eres capaz de volver un poco atrás en ese camino. Hay un segundo importante también, que son las radiaciones ionizantes. Me refiero, por ejemplo, pues, a hacer una radiografía a una señora que está embarazada y no lo sabe la gente. Pues esto verdaderamente provoca cambios epigenéticos importantes, radiaciones fuertes. Tercero, cada vez creciente, que es la contaminación, clarísimamente. Moléculas pequeñas, los tubos de escape, etcétera. Esto cada vez se está demostrando que también tiene un efecto muy importante, y eso sí que es una cosa social que acaba de cambiar. Y está cambiando, ¿no? Con las zonas peatonales en las ciudades, está cambiando, y con el coche eléctrico también acaba de cambiar. Después hay otras, por ejemplo, has mencionado el ejercicio. Bueno, no has mencionado, pero está relacionado. Uno es que el ejercicio es capaz de mantener una epigenética estable. Pero tan malo es el sedentarismo, es decir, no hacer nada, como el atleta extremo. El atleta extremo es una persona envejecida. Y entonces no suelen vivir mucho más, que otros viven menos también que los otros, porque han envejecido demasiado sus células. Y epigenéticamente ahora hay una forma de mirar tu edad biológica. Entonces está muy interesante porque ves que los triatletas que son más viejos en el fondo de lo que dicen. Los sedentarios también son más viejos, pero ese punto en medio es lo importante. Hay otros factores como la alimentación. La alimentación tiene que ver mucho con los donantes de grupos químicos. ¿Quién da la metilación? Pues el grupo metilo, pues lo da la S-adenosilmetionina, la SAM. Y este nombre tan otra palabrota. Pero esta palabrota, ¿dónde viene? Viene del folato. Y el folato sí que es algo que, por ejemplo, que se da a las embarazadas como suplemento para evitar defectos del tubo neural, ¿no? Pues el folato, los niveles correctos de folato son muy importantes para mantener un epigenoma estable.
ni pasarse ni quedarse corto. Porque es malo ambas cosas en este caso. Después, los ácidos grasos también son muy importantes, tiene que ver con otra marca epigenética que no he hablado hoy. Quizás son más importantes. Esta para la primera parte. La segunda parte son aplicaciones hoy en día diversas. Hay aplicaciones diversas. Por ejemplo, cuando hay un tumor, dentro de, se llama el portfolio, es decir, el menú que puedes escoger a un paciente que le haces, pues ya hay algunas pruebas epigenéticas. La primera introducimos nosotros en el año 2000, imaginaos, que fue en tumores de cerebro. Que en tumores de cerebro, pues la metilación de MGMT ayuda a decidir la terapia que se hace a esa persona en tumores de cerebro. BRCA1, en cáncer de mama, la metilación está empezando a meterse allí. Después tenemos kits diagnósticos en fluidos biológicos, por ejemplo, en heces. Ahora en heces hay un cribado que puedes ver si hay presencia de sangre en heces, ¿no? Se hace en las farmacias. Pues en muchos sitios ya empieza a añadirse marcadores moleculares, entre ellos marcadores epigenéticos. El cáncer de origen desconocido, como he mencionado aquí, es otro ejemplo. Y quizá la última parte sea la epigenética como diana de tratamientos. Hay hoy en día 9 fármacos epigenéticos aprobados para uso clínico, 9. Leucemias, linfomas, sarcomas, ¿no? Fijaos, estos tumores son un poco más limpios que el resto de tumores. ¿Qué significa lo limpio? Hay tumores muy sucios. Sucios serían el cáncer de pulmón en un fumador. Yo lo llamo sucio porque tiene muchas roturas cromosómicas, porque el tabaco rompe todo. Entonces allí, aunque despiertes genes, le cuesta mucho inhibir el tumor, porque el tumor es que le falta todo el circuito, está todo roto. Es muy difícil, pero el cáncer de pulmón del no fumador responde mucho mejor. ¿De acuerdo? El cáncer de mama estaría en el medio, entre el leucemia, linfoma y el cáncer de pulmón del fumador. O el cáncer de páncreas, que es uno muy resistente porque tiene muchas lesiones específicas genéticas o cromosómicas. Entonces el de mama y ovarios están aquí en medio, están en medio de respuesta. Y hay subtipos que responden muy bien. Cuando hablamos de cáncer de ovario, otra vez, hay muchos tipos de ovario. Y una colaboradora nuestra ha descubierto que hay un cáncer de ovario, un subtipo de cáncer de ovario en mujeres jóvenes que responde muy bien a un inhibidor epigenético. Pero son esas mujeres con ese cáncer de ovario específico. Y eso encaja con la medicina personalizada que mencionabas. Muchas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias, doctor Stallé, por tu trabajo sobre todo y por tu continuidad y también para ser un divulgador. Si alguien te quiere fichar, me llama, ¿eh? Porque aquí las mujeres aquí vamos a intentar que no te vayas, ¿eh? Porque ya sé que tienes 1000 ofertas en el mundo, pero te necesitamos, ¿eh? Y te queremos aquí y también las mujeres nos gusta decir estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.